Ahora, Alberto, tenemos aquí el honor de tener a Alberto Granados. Mil gracias. Bueno, Alberto, yo te presentaría, pero vamos, Alberto Granados, ingeniero, programador, country manager de Microsoft en España, uno de los grandes ejecutivos y trabajadores que tenemos en este país, ha salido fuera, ha viajado, ha estado llevando la bandera de España fuera y ahora estás aquí y mil nos millones conocemos hace veintitantos años. Veintitantos años. Me ha acojonado porque digo, a ver si voy a salir ahí. No. Digo, joder. No. Y además, la liamos parda, nada más yo he empezar. sido 14 años Most Valuable Professional Exacto, de Microsoft exacto. en el área de seguridad, Exacto. así que con mucho orgullo. Un honor, Alberto. un honor estar contigo, todo tuyo. Chema. Muy bien, oye, pues nada, espero que se pueda ver la presentación. Entiendo que sí, ¿no? ¿Esto funciona o no? Hola. Genial, fantástico. Espera, le doy para atrás, ¿vale? Le doy para atrás. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí. Yo llevo muchos años en la compañía y entré en Microsoft y entré hace 26 años. Sí, ese soy yo. Y de hecho entré como developer. O sea, era uno de los primeros desarrolladores que había en consultoría en España con C++ y con las Microsoft Foundation Classes. Mi primer proyecto fue la banca online de Santander y el segundo fue el proyecto de accesibilidad Braille para Windows 97. O sea que dices tú, Emily, ¿no? Es un honor estar aquí con developers, con desarrolladores otra vez. La verdad que sois una comunidad que respeto mucho como desarrollador, porque la verdad lo sigo teniendo en el corazón y me sigue gustando estudiar y me sigue gustando, pero obviamente, bueno, pues ya estoy un poco viejuno, ¿no? Lo que os quiero contar un poco es, bueno, primero que tenéis una enorme responsabilidad, porque yo creo que de la masa crítica que soportáis, 31 millones de desarrolladores soportando casi 8.000 millones de personas en el mundo, pues es una barbaridad. Y estamos en un momento que yo creo que es único, además. O sea, estáis en un momento donde jamás habíamos tenido la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que es el momento más interesante para ser un desarrollador. Creedme que si no estuviese donde estoy, me volvería a meter en desarrollo porque es un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? Y más con inteligencia artificial y temas más chulos como estaba viendo hace un poco, ¿no? Sí me gustaría contaros un poco 6 tendencias que están muy correlacionadas y que me gustaría daros un poco una visión de por qué creo que son importantes y cómo estamos desde Microsoft intentando empujarlas cada vez más, ¿no? Hay un reto muy grande, evidentemente, que es, y todos lo sabéis, automatizar DevSecOps, unirlo con FinOps, unirlo con GreenOps. O sea, hay muchas tendencias ahora mismo a pensar en cómo hacemos que el desarrollo corporativo sea mucho más automatizado, el desarrollo a medida sea seguro, etc. Pero yo creo que si empezamos por el primero, yo diría que el primero de todos es la velocidad. Es decir, cómo conseguimos que seáis más productivos. O sea, al final, esos 31 millones soportando 8.000 millones de personas, o hacemos que sean más productivas o no vamos a ningún lado. O sea, no vamos a conseguir digitalizar. Y hay una carencia de profesionales bestial. Decía hace poco en una conferencia que hay una carencia en todos los proyectos en España del 46% de profesionales. O sea, cerca del 80% de los proyectos se van a retrasar porque no hay gente. Por lo tanto, os hacemos más productivos o hacemos que más gente participe o no vamos a ningún lado, ¿no? Velocidad significa desde el momento en que parís una idea, al momento en que empezáis a codificar, al momento en que pensáis en nube, al momento en que empezáis a ponerlo en producción y todo ello en una casa que entendemos que estamos ayudando con GitHub, ¿no? Pero hay mucho más que hacer. O sea, yo creo que estamos en un buen momento, creo que es interesante, pero creemos que tenemos que impulsarlo mucho más. Hace poco anunciamos lo que llamamos CodeSpace en GitHub, fue hace un año aproximadamente, que fue básicamente crear tu espacio de desarrollo. Y entiendo que lo habéis probado o lo conocéis. Crear tu propio espacio de desarrollo, pero más que nada para aplicaciones, si quieres cloud native, si quieres web, no tan sofisticada. Recientemente anunciamos DevBox. Y DevBox básicamente lo que te permite es poder desarrollar aplicaciones directamente en Windows 365 en la nube, más sofisticadas, crear tu entorno securizado, crear un entorno que ya tienes manejado por IT, aprovisionado por IT, que incluso te pueda permitir diferentes entornos de desarrollo para gaming. Eso es uno de ellos, pero que sea fácil. O sea, la velocidad en la cual habéis visto en este vídeo cómo se aprovisiona una máquina virtual para un desarrollador es exactamente el real. No debéis perder el tiempo en tuberías. Debéis perder el tiempo en pensar qué ideas vas a poner encima de la mesa y cómo vas a aprovecharlo a tope, ¿no? Esta es un área donde estamos trabajando mucho y creo que es fundamental. Pero también el hecho de que con toda la tecnología que viene, Copilot, es algo que hemos anunciado también recientemente, permite tener literalmente un peer o alguien que te está ayudando con inteligencia artificial y diciéndote, oye,
¿por qué no codificas esto de esta manera, ¿no? Y como habéis visto, un solo comentario de desarrollo, a través de eso genera automáticamente un código que por lo menos te va a dar un punto de partida, ¿no? Cerca del 35% del código nuevo que hemos generado desde que se anunció Copilot, o 35% del código que se genera a nivel mundial se ha hecho con Copilot ya. Es decir, la mayoría de los desarrolladores que lo están probando están viendo que tiene muchísimo valor, que es utilizar inteligencia artificial, en definitiva, para poder generar con Codex, que lo vemos después, poder generar código. De hecho, estamos poniéndolo a disposición de tanto educación como contribuidores a open source, de forma gratuita, para que lo podáis utilizar cada vez más, ¿no? Vamos al segundo aspecto, que yo creo que es muy importante también, y es el hecho de pensar en ubicuidad de aplicaciones. O sea, cómo conseguimos que esas aplicaciones puedan ejecutarse desde cualquier punto, desde cualquier lugar. Y pensar en lo primero, que es la capacidad que estamos poniendo en la mesa nunca ha sido tan grande. O sea, tenemos cerca de 60 regiones, cerca de 280.000 kilómetros de red a nivel mundial. Estamos poniendo data center en prácticamente todos los sitios. Estamos, bueno, con todo lo que quiero a mis oponentes, a mis competidores, estamos poniendo el doble de data center, o sea, más que los dos juntos, en diferentes localizaciones, en entornos híbridos. Por lo tanto, la posibilidad que puede tener la ubicuidad con esto es brutal. Pero pensar también en entornos como este, ¿no? Recientemente anunciamos con la NASA un proyecto con el cual estábamos utilizando Edge Compute, estamos utilizando Azure Orbital, la posibilidad de tener Ground Station as a Service, para hacer algo tan interesante como esto. Es decir, directamente los astronautas poder analizar si tenían alguna fisura en algunos de los trozos de la ropa, ¿no? Es decir, las posibilidades de Edge Computer que esto refleja son brutales. Es decir, esto es ubicuidad en vena, si queréis. Esto es la posibilidad de decir, llevo las aplicaciones, no importa dónde estén, no importa qué posibilidades haya, ¿no? Y soy capaz de ponerlas en un entorno donde la nube juega a mi favor. Es una nube híbrida, es una nube donde puedo manejar latencias, donde puedo manejar todo tipo de escenarios que no remen en contra mío, ¿no? Pensar también en este escenario, un escenario más sofisticado en el cual yo quiero tener literalmente un PC en la nube y puedo tener un escenario donde a lo mejor no tengo las posibilidades de acceso a la red, pero puedo querer tener todas las capacidades de las aplicaciones. Fijaros en un escenario de construcción donde este arquitecto, mi hijo es arquitecto y utiliza programas que son bestiales, o sea, carga al PC una barbaridad brutal, ¿no? Está utilizando en un tablet rugerizado, creo que es un iPad, directamente un PC con una aplicación muy sofisticada, con 5G, con Edge Computer, en un entorno, digamos, híbrido. Pero lo más interesante es que cuando vuelva a casa utiliza exactamente el mismo programa. Es decir, la forma de provisionar un Windows 365 en la nube te abre aún más posibilidades de desarrollo, porque ya no te tienes que limitar por los recursos que tenga tu aplicación. Entonces, como desarrollador, yo lo pienso y digo, joder, es fantástico lo que puedo hacer ahora, ¿no? No me está limitando prácticamente nada. Vamos a pensar en el siguiente escenario, que es Cloud Native. Y aquí, la verdad que estos son temas que me ha encantado estudiar. O sea, aun ser viejuno y tal, pues todavía me gusta entender los estándares que todos tenéis que usar. O sea, todos tenéis que usar serverless, todos estáis trabajando con Kubernetes, todos estáis trabajando con containers, todos estáis pensando en APIizar o crear APIs para diferentes cosas, diferentes escenarios. Estamos todos... bueno, hay una oportunidad brutal de desarrollar de una manera mucho más loosely decoupled, mucho más flexible, pero aún así la complejidad que tiene manejar Kubernetes es alta. Es decir, tú para administrarlo tienes que tener en cuenta un montón de movidas, sobre todo para securizar, para escenarios más complejos, ¿no? Anunciamos recientemente Azure Container Apps, que fundamentalmente es abstraer eso. Es decir, queda, como sabéis, que es la forma de aprovisionar Kubernetes de manera elástica, basada en eventos, es algo que contribuimos a open source, pero Azure Container Apps lo que hace es abstraértelo de manera que no te preocupes de las tuberías. O sea, preocúpate de nuevo de desarrollar, ¿no? Y que la herramienta te permita abstraer todo lo que es securizar, todo lo que es administrar, todo lo que es estar seguro de que no te dejan máquinas o contenedores encendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay múltiples ejemplos aquí, pero uno de ellos, y el que más me parece más apasionante, es este. Cuando te estás metiendo en un entorno regulado, en un entorno donde tienes que manejar información crítica, administración pública, sanidad, banca, Azure Confidential Computer te permite fundamentalmente no solo manejar la información en reposo o en tránsito, sino también en uso. Es decir, las posibilidades que tiene, de nuevo, y la codificación no cambia, o sea, salvo en
Evidentemente pensar en la arquitectura, pero el código no cambia por el hecho de que tenga que correr en Azure Confidential Computing. Estamos trabajando ya en este tipo de escenarios con el gobierno, por ejemplo. Vamos a pasar al siguiente, que es Model as a Platform. Yo creo que es algo que es el gran reto, ¿no? Cuando empiezas a trabajar, eres un desarrollador y yo me pongo en vuestro lugar. Cuando llegas a pensar en algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, hay un reto en decir, joder, esto tiene más complejidad de la que tenía antes. Yo siempre digo que tenemos soluciones para todo. Lo difícil es encontrar problemas de verdad. Eso es lo difícil, es identificar al problema que va a tener un impacto en negocio, ¿no? Entonces, la forma de abstraer, simplificar la inteligencia artificial es precisamente crear este tipo de modelos que sean plataformas, ¿no? Hemos hablado antes, Pau estaba contando antes trozos de OpenAI. Nosotros también hemos contribuido con Turing, con lo que es el reconocimiento del lenguaje, con Z-Code, que es básicamente algo que puede hacer entrenar lenguajes o entrenar algoritmos entre diferentes lenguajes, no lenguajes de programación, sino lenguajes hablados, o Florence, que es más reconocimiento de imagen, o en OpenAI, las posibilidades que tiene GPT-3, DALL-E, que lo contábamos antes, o Codex. Pero todo esto, de nuevo, es complejo. Entonces, la idea es abstraer esto, a la izquierda, en una serie de servicios que te permita, a través de Azure, utilizarlos para otras plataformas. Es decir, en definitiva, lo que estamos haciendo es que dentro de Teams tú puedas organizar reuniones aplicando inteligencia artificial, que dentro de Word tú puedas sintetizar documentos, que dentro de Outlook te permita organizar la agenda. Y todo esto está utilizando diferentes elementos de modelos como plataforma. Es decir, en definitiva, la idea es que vosotros podáis utilizar exactamente lo mismo, que te lo abstraiga, que sea mucho más fácil de desarrollar. Os pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo con Maya, con Autodesk. Fijaros un ejemplo donde directamente estamos escribiendo en lenguaje natural cómo cambiar la disposición de los objetos y dinámicamente lo está haciendo. Estás quitando de toda la abstracción y toda la complejidad que tendría hacer esto a nivel de programación. Autodesk, como aplicación, que podría ser la vuestra, está utilizando esos APIs precisamente para poder abstraer los servicios de inteligencia artificial. Esto es una maravilla. O sea, yo cuando lo pienso digo, joder, las posibilidades que tengo ahora mismo de poder desarrollar nuevas aplicaciones sin guiarme en modelos que me quitarían un montón de horas de desarrollo, ¿no? No me voy a enrollar mucho con GPT-3. Yo he seguido un ejemplo, no el de Pau. A mí, como ya me gusta comer mucho, le he pedido cuáles son los 5 sitios de Madrid, le he pedido además, y esto lo grabé ayer, los 5 sitios que me recomienda de comer. Por cierto, Mercado de San Miguel, muy recomendable. Sobrino de Botín, a mí no me gusta mucho. La Bola podría ser discutible si es el mejor cocido de Madrid o no, pero de verdad que llega a puntos que son asombrosos, ¿no? Ahora bien, y esto, bueno, puedes hacer muchas más cosas, como DALL-E con este ejemplo que le hemos pedido, o el hecho de pedirle un oso en modo pixelado, etcétera, etcétera. Pero fijaros una cosa, no sé si habéis leído el artículo del País de ayer o de hoy. Estaban diciendo que DALL-E era sexista. O sea, que precisamente la responsabilidad que tiene utilizar este tipo de herramientas tiene que tener una ética detrás. Y luego lo enlazo, luego lo cubro, si queréis. Pero cuando le haces determinadas preguntas, generalmente responde con una foto de varones, hombres, no sé qué, tal. Es decir, tiene un sesgo. Y estos algoritmos siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos. De hecho, GPT-3 nos costó prácticamente un año trabajando con OpenAI para que fuese algoritmo con muchísimo menos sesgo de lo que ahora mismo yo creo que es bastante balanceado. Pero es un tema delicado. O sea, pensad que ahora mismo tenéis muchísimo poder en vuestras manos, pero también muchísima responsabilidad con lo que podéis hacer detrás, ¿no? Dejadme ir al último punto, si no me dejo ninguno. No, el penúltimo, que es Hybrid AI. Y este es uno de los escenarios, si queréis, más interesantes ahora mismo. Ya no se trata de limitaros de si estáis en la nube o no estáis en la nube a la hora de entrenar vuestros algoritmos. Es decir, tú puedes utilizar desde las capacidades que tienes de CPU, GPU o ahora redes neuronales o procesadores neuronales, pero incluso elegir en cada momento dónde y cómo lo vas a entrenar para correr tu algoritmo. Ya no hay una discusión de si nube sí, nube no. Nosotros hemos trabajado muchísimo con Ucrania y con Zelensky. O sea, de hecho, desde el principio del conflicto trabajamos con él. Y movimos 15 de 16 ministerios a la nube pública en 2 semanas. Es decir, que cuando hablas con la administración pública aquí te dicen, no, la nube pública hay que tener cuidado. Él dijo, llévatelo de aquí, sácalo de aquí rápidamente, ¿no? Porque es precisamente el otro concepto. Pensar que el modelo de el hybrid loop está aquí para quedarse. Es decir, pensar que ahora mismo ya no es tanto pensar nube pública sí o no, sino cómo hacemos que el hybrid loop sea mucho más, si queréis, implementable.
Daros un ejemplo, algo que hemos anunciado muy chulo y que quería que vieses el vídeo porque es precisamente un ejemplo de Hybrid Loop, es el proyecto Volterra. Es una herramienta de desarrollo basado en AMR que te permite tener toda la disponibilidad de un modelo híbrido para desarrollar basado en Windows. Vamos a verlo. Es un ejemplo, pero estará disponible a final de año y no quiero venderos esto ahora, no vengo a venderos esto, pero sí vengo a deciros que lo que va a venir es mucho más interesante desde el punto de vista de cómo entornos de desarrollo mixtos, híbridos, con un hybrid loop, os van a crear muchísimas más posibilidades de desarrollo, ¿no? Lo que te provee Volterra es un partnership entre AMR y Qualcomm, es un entorno muy potente de desarrollo para que puedas entrenar algoritmos en un entorno híbrido, ¿no? Vamos al último, y este para mí es uno de los más importantes. Fijaros, no sé si lo he puesto al final por alguna razón o porque estaba al final ya, pero si pensáis de nuevo en el gráfico que os ponía al principio, 8 billones de personas soportadas por 31 millones de personas, o sea, 8.000 millones soportadas por 31 millones de personas, o hacemos que más gente se venga a la fiesta o estamos jodidos, con perdón. Es decir, más gente tiene que participar en la digitalización y en el desarrollo. Por lo tanto, el low-code, no-code o el concepto de citizen developer es clave en todas las organizaciones. Cuando estás hablando con IBEX 35, te dicen cómo lo hago, cómo habilito a las unidades de negocio, sin que se me vaya de las manos. De ahí la arquitectura, de ahí vuestro rol en DevSecOps es clave también. Es decir, está bien crear una plataforma donde habilitas todas las áreas de negocio, pero al mismo tiempo tienes que tener un modelo muy sólido de desarrollo detrás y esa es vuestra función. Fijaros un ejemplo muy chulo de low-code, no-code, y a mí me parece un poco ya llevado al extremo, pero lo hemos anunciado recientemente, es el hecho de que puedas desarrollar directamente sacando una foto. Es decir, este es un ejemplo en el cual, mejor lo veis. Hace unos pocos meses la Comunidad de Madrid nos pidió desarrollar un entorno para poder acoger a 6.000 ucranianos y el equipo de consultoría lo hizo en 3 días. No estamos hablando, no uso esto, pero uso Power Platform. Es decir, que podemos crear entornos donde la productividad que pueden tener, que podéis habilitar dentro de las compañías son brutales. Es decir, yo veo vuestra función dentro de las organizaciones completamente viral. Es decir, cómo hacéis que otros puedan participar en el desarrollo, cómo hacéis que otros puedan ser ciudadanos desarrolladores, en otras palabras, ¿no? Este es un escenario también en el cual estamos viendo cada vez más movimiento. Es decir, cada vez tenemos cerca de 270 millones de usuarios mes a nivel mundial en Teams. El 50% de las tenants que tenemos en Teams están utilizando Office Graph para desarrollar aplicaciones encima. Es decir, yo diría que la siguiente killer application es la presencia. Es decir, antes hablabas, Pau, de metaverso. Para mí el siguiente killer app es que tú y yo estemos en una sala o remotos,
pero trabajando juntos. Es decir, las posibilidades que ofrece el hecho de poder aplicar y desarrollar y adaptar vuestras aplicaciones a un entorno colaborativo son brutales. Un ejemplo que a mí me parece que llama la atención es este. Echarle un vistazo. Estáis viendo varios usuarios trabajando con LiveShare directamente en una aplicación, cada uno de ellos identificado. Llámalo metaverso, llámalo realidad mixta o realidad virtual industrial, llámalo como quieras. Pero al final de lo que se trata es que estos individuos, y esto es real, están trabajando directamente en una aplicación, están teniendo cada uno una función determinada, están haciendo co-creación. La cantidad de productividad que incrementan las organizaciones haciendo esto es brutal. Las posibilidades que ofrece es enorme. Pero no solo eso. Pensar en las posibilidades de habilitar vuestras aplicaciones para hacer que utilicen esto. Es decir, es simple, porque es utilizar Office Graph detrás. Es coger una aplicación directamente y habilitarla para que en un entorno híbrido, y básicamente estamos hablando del 83% de las compañías en España ahora mismo, están habilitadas para un trabajo híbrido. Sin embargo, las aplicaciones no. Es decir, siguen teniendo todavía una dependencia de un modelo pre-COVID, si queréis, donde no están preparadas para este tipo de actividades, ¿no? Bueno, con esto termino y quería terminar con un mensaje que para mí es importante, ¿no? Si visteis el artículo del País hoy, que también me llama la atención sobre Dalí, también visteis hace unos años un artículo que salió en el New York Times, donde hablaba de cómo el reconocimiento facial tenía sesgos. De hecho, hacía un análisis de que si eres un hombre blanco, había básicamente un margen de error de un 1%. Si eres una mujer con cualquier color de piel, error 37%, ¿no? De hecho, todavía continuamos mejorando y es algo que tenemos que tener como responsabilidad muy presente, ¿no? El sesgo que genera la inteligencia artificial es brutal aún. Tenemos algoritmos que entrenan algoritmos, usamos datos sintéticos, hacemos todo tipo de, si quieres, aplicamos todo tipo de tecnologías para evitar, con datos sintéticos, por cierto, es una de las mejores formas de evitar sesgos, para evitar precisamente que la compañía se exponga, porque al final, pensad que muchos CISOs me dicen, estoy muy preocupado por el dato. Y digo, pues deberías estar tan preocupado por el dato como por el algoritmo. Es decir, por tu algoritmo te puedes poner si realmente tiene un sesgo y eso no lo has identificado. Y es tu función también, es una parte fundamental, ¿no? Yo diría que lo importante es tener un marco de diseño y desarrollo ético. Llevamos 25 años trabajando en esto. Hemos anunciado recientemente la última versión, de hecho, donde curiosamente, por ejemplo, en junio del 2023 vamos a inhabilitar los APIs para reconocimiento de emociones. Solo lo vamos a dejar disponible para aplicaciones muy selectas, por ejemplo, Seeing AI, que está pensada para ciegos. Es el único caso donde lo vamos a poder aplicar, pero directamente cortamos el cable, porque pensamos que desde el punto de vista ético, que el algoritmo detecte tus emociones va un poquito más allá. Pensad que tenéis una responsabilidad enorme, porque tenéis mucho más poder de lo que teníais antes, ¿no? De alguna manera me gustaría cerrar con esta reflexión, ¿no? La pregunta no es qué puede hacer la tecnología, sino la pregunta es qué debe hacer la tecnología, ¿no? Y vuestro rol en las organizaciones yo creo que es ser también ese equipo que desde el punto de vista tecnológico siempre antepone la ética, ¿no? Y el propósito a lo que se puede hacer en realidad, porque las posibilidades son inmensas, ¿no? Las posibilidades de manipular información, de cualquier otro tipo de acción que no es ética, bueno, pues son brutales, ¿no? Sin más, deciros, entre estas dos fotos han pasado 25 años, ¿no? Pero bueno, un poco más canoso, un poco más viejuno, pero desde luego es igual de comprometido con los desarrolladores y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Os digo de verdad que os respeto un montón, tenéis un trabajo maravilloso y muchísimas gracias.